A ver, sigamos viendo. Ley antibarricadas. Ley antibarricadas. Defender la seguridad Ley nacional, antibarricadas, Eli. Sí, pues. Ley antibarricadas. Ley antibarricadas, escuchemos, por favor. A ver. Valeria Cárcamo. A ver, habla básicamente... No nos imaginemos la barricada con fuego y el neumático, es bloqueo de calles, básicamente. Interrupciones o acciones que afecten el orden público. No hablamos de la barricada tradicional solamente, hablamos también incluso de bloqueos humanos de calles que van a estar penados por la ley. Seguimos con la ampliación del Pero registro de por ejemplo, porque esta generaba un poquito de... No le gustaba a ciertos sectores la ley antibarricada, ¿no? Si aparece Valeria Cárcamo con 15 amigas, tiran un lienzo en la calle... ¿Pero por qué? ¿Por qué Valeria? No sé, se me vino... Porque la Valeria lleva la pintura de tiza. La Valeria lleva la pintura de Corea, po. Porque bueno, porque Kim Jong-un te saca lienzo en la calle, Valeria, con 10 amigas, puñito arriba, no nos moverán. ¿Qué les pasa? Llega la micro, ¿no es cierto? Llega la micro. Llega la micro. Listo, presa. A la micro nomás. Está perfecto. Pero No está subir bien, a la pues. micro. A ver. Si estás dañando la libertad de un tercero, Es que ahí, ¿por qué mira, yo ahí tengo hay que una- pagar por la idea de es otros? que mira, cuando yo salgo a marchar, no es porque salgo porque sí. Normalmente lo hago con convicción. Y esto lo digo como para transparentar y entender un poco más el fondo. Y a veces salgo por luchas que directamente no me afectan. Por ejemplo, en la quinta región, o sea, digo directamente porque no es mi caso. Me ha tocado muchos casos de intentar ayudar en algo porque una madre perdió a su hija en manos de su expareja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una madre se ve, pero que la justicia le cierra las puertas, que no es visibilizada y que en verdad hay personas que no importan en la sociedad, no lo digo desde mi perspectiva, sino que, ahí dicen, quiero salir a la calle para que noten esto. Entonces, yo lo digo en esa perspectiva, porque yo, por ejemplo, cuando fue el estallido social, yo salí con mi lienzo adelante sin encapucharme nada, decir, ¿sabéis qué? Estoy por esta lucha, tengo como diferentes propuestas de legislación que me gustaría que avanzara y esta es una forma de hacerlo. Hay diferentes instancias, en verdad, porque se pide permiso a la gobernación. Es que a eso iba yo. Pero no, sí sé. El tema es que hay en otras cosas que uno realmente ve a personas, cuando nosotros decimos personas de a pie, hay personas de a pie que no se sienten vistas por la sociedad y pasan esas cosas. Entonces, por eso yo lo que digo, cuando una madre o un grupo de madres que pasa también en la quinta región, víctimas de feminicidio, quieren salir. Y yo prefiero no intentar ocultar aquello y si quieren visibilizarlo, que lo hagan. A eso voy. Y es una discusión que se puede tener en el Parlamento. Ojo, no estoy diciendo, es que yo no te puedo decir... Pero ¿cerráis la calle o no cerráis la calle? No, no es que no quemáis un neumático, no es no quemáis un afectar al neumático. otro. No, ni siquiera eso. Es que mira, tenemos de que van al Son médico. dos cosas distintas. A ver, escuchen un poquito. No sé, pues yo no, Es que el neumático que ponía a quemar. yo no salgo a quemar Yo neumáticos. comparto lo que dice Eso, Valeria. Pero mira, el tema es que pasa, yo creo que ahora, y lo digo muy, que da para pensar, a lo mejor no vamos a zanjar nada ahora, pero da para pensar. Yo creo que nos falta desarrollar un poco más la empatía con la sociedad, y lo digo con todos y todas. De, por ejemplo, tú fuiste víctima de violencia digital, qué lamentable, hagamos algo, te apoyo. ¿Ya? Qué bueno, Valeria, qué es, bueno. es que la violencia contra la mujer, insisto, es que no, para mí la violencia contra la mujer es de manera transversal. Yo digo, a esta no, a mí sí, para nada. Insisto, yo he salido, porque fui vocera de la 8M, yo he salido a representar el dolor de muchas mujeres. Entonces... Sí, pero tú misma dices, no quemas neumáticos, no impides No, el es que desplazamiento, el tema es que- cumples con el acuerdo tomado. Pero es que, por ejemplo, por eso ahí voy. intendencia. Si yo salgo a la calle, por ejemplo, porque mi vecina o mi amiga fue asesinada por su pareja y nadie nos escucha y no hay justicia, es una brutalidad. En la quinta hay un caso, solamente decirlo, hay un caso brutal, y yo lo digo porque soy parte de la comunidad LGTBIQA+. No somos malas personas, no somos gente que se nos tenga que prohibir algo. No me encuentro una mala cabra, siento que soy buena cabra, pero a una cabra, una compañera nuestra, que es Nicole Saavedra, ella lesbiana abiertamente, un tipo la violó por ser lesbiana y la mató. La violación correctiva. Y se llama violación correctiva, diciéndole, tú tienes que aprender. Y con esto, con la violación, y después la mató. Cuando tú le dices a una madre, cuando tú le dices, no, ella es delincuente, que hay todo eso, pero cuando tú le dices a una madre, sabe que no me corte la calle para que, no solamente no la vean, es que no se puede,
es difícil estar ahí y hacerlo. A eso voy. Yo cuando digo la empatía, digo, no te digo veamos caso a caso. Veamos el dolor de la gente. Pero yo estoy de acuerdo honestamente. contigo. Ahora, si tú ves, en general, habrán excepciones porque al tiro me van a decir, no sé, pero en general, por ejemplo, el oficial a cargo del control habla con los dirigentes de la marcha y les dice, mira, cuando esté en rojo, ocupen este lado, ¿sí? Porque ver, en el fondo lo aquí que lo pasa, que se está castigando Gonzalo, es que yo por mis intereses Gonzalo, te haga doliente a ti. A mí me no pasó, es no salir. A mí me pasó a marchar y de pronto llegaron tapados a quemar cosas y yo soy, nuestra marcha era piola. Ayelen Yeti, por favor. Sí, Ayelen. disculpe. Yo sé que no está muy de moda hablar de los derechos humanos, pero tenemos que recordar que uno de los límites a la soberanía que incluso el presidente Kast reconoce en su propuesta a la reforma, o sea, en su propuesta de reforma constitucional, son los tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que él también invoca en sus artículos 13 y 15 respectivamente, garantizan el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Y esto es muy importante porque este proyecto de ley antibarricadas elimina el requisito de violencia o daño. Por lo tanto, estamos hablando de sancionar punitivamente con la persecución del ius puniendi manifestaciones que ni siquiera cumplen con los criterios de la ley Una antibarricadas. manifestación pacífica, van ustedes por la calle, van marchando por la calle. Lo que pasa en el caso, por ejemplo, cuando A ver, que termine Ayelen, que termine Ayelen. A ver, Ayelen. Hace muy, pero si eso, Yo es lo que marcho dice, pacífica. eso es lo que dice la ley. Hace muy poco yo me manifesté afuera de la embajada de Estados Unidos y ¿Por lo qué que razón? hacíamos los estudiantes. Gaza. Sí, Gaza. A propósito, lo que hacíamos los estudiantes en ese contexto era que si la luz daba verde, nos corríamos, si la luz daba roja, nos corríamos. Te cuento que acá en Chile también se hace así. No, pues sí. Y tiran el suelo. Hubo- No fue te estoy la diciendo- embajada de Estados Unidos. Es que Hubo 16 de Estados Unidos. Hubo 16 detenidos y a 2 se le trató de aplicar la ley antibarricadas que ya tenía como requisito la violencia o daño. Y eso no está ocurriendo acá. Segundo argumento, me parece preocupante que cuando estamos hablando de que los tribunales ya tienen una saturación, que el sistema judicial está saturado, incluso los fiscales advierten que penalizar estas conductas llena a los tribunales de causas que probablemente van a ser sancionadas en la normalidad como una falta, cuando tienes delitos mucho más graves, incluyendo el crimen organizado y todo lo que hemos conversado. Y por último, el peligro del uso discrecional, porque se faculta a Carabineros, se le profundiza en este poder de decisión de qué mecanismos usa de represión. Porque dudo que algunas de ustedes hayan sido afectadas por lo que hacen lacrimógenos, por el guanaco, por la... el pedagógico, así que Muy sí. bien. Ok. Lo O por la conozco, violencia porque tengo la policial, prueba. por lo tanto Claro, se por favor. exacerba esto y ya hemos visto cómo Carabineros ha usado muchas veces este uso discrecional sobrepasando la proporcionalidad de las manifestaciones. Al igual que los protestantes, muchas veces se han salido de los cánones esperados Oh, y yo hacen reconozco aquí- daño público. Exacto. A ver, diputada Mora, y voy contigo, María José. Eli, diputada Mora. a ver. Esto a mí me llama demasiado y poderosamente la atención. Me encanta cuando quieren normalizar algo que uno sabe que está absoluta y completamente orquestado. Y a mí no me la cuentan, yo la viví, política universitaria, Universidad de La Serena, cuando Ingeniería en Minas se tomaba la sede de Isabel Bongar, compraban los neumáticos en la esquina de Don Juanito, yo sabía dónde iban, habían reuniones específicas donde se orquestaba. Y en todas partes, espérate, déjame recordar el título que yo aprendí ahí. ¿No les gusta el rock and roll a nuestros amigos? Entonces, cuando hablamos de la ley antibarricadas, esto no tiene que ver con el derecho a manifestarse. Esto no tiene que ver con el derecho humano a reunirse sin autorización de nadie y generar un discurso de una victimización institucional, que es el término que se utiliza cuando una persona es víctima y no puede ser visualizada. Pero no nos perdamos en el camino del discurso. Una es el derecho humano de la reunión, perfecto, respetable, yo misma, feliz. Y lo otro es que no nos demos cuenta que la ley antibarricadas tiene por finalidad otra cosa, que es que la libre circulación no se ve afectada. Tu derecho a manifestarte no puede afectar mi derecho de transitar libre y sin estrés, porque ustedes se están manifestando por Gaza cuando a lo mejor yo llevo en el auto a mi hija y tengo que llegar al hospital de la esquina, porque tú estás creyendo, imponiendo tu derecho por sobre el mío. Entonces la ley antibarricadas
La ley antibarricadas tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la Valeria hizo un punto súper importante. La Valeria dijo, yo manifiesto, pero yo llevo mi cartelito, pero no cierro las calles. Los encapuchados, los que están en la esquina, los que tiran la molotov al carabinero directamente. Eso, sin embargo, aunque ya esté sancionado, no puede estar relativizado como que eso es un derecho a manifestar. Yo al menos no. Y la explicación no puede ser. Y no puede ser la misma. Perdón, hay dos temas distintos. Para que cierre Yeleni y Teacher, después vamos a los últimos puntitos y lo libero. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, no mencioné ni relativicé la violencia, no mencioné que hubiésemos tirado bombas molotov ni que yo hubiese apoyado esa clase de manifestaciones. Punto aparte, me parece... Ahora nadie apoyó el estallido social. No lo puedo creer. Nadie yo apoyé el estallido social. Listo, y ahí pasaron pero todas tú esas crees, cosas. Pero no apoya la violencia. Estás metiendo en la juguera muchos elementos que es difícil. Y lo que quiero mencionar es muy breve. Me parece súper curioso que estemos hablando de la ponderación de derechos fundamentales cuando precisamente lo que hacen muchas de estas leyes y la propuesta de reforma constitucional lo que hace es hacer una ponderación, por ejemplo, entre la víctima y el delincuente. Y señala, porque la víctima es más importante que el delincuente, definitivamente. ¿Puedo terminar? Muy breve. Te prometo que me muero 90 segundos. Es un punto. Y plantea como equivalentes jurisdiccionales cuando tenemos a una víctima que está en una posición de horizontalidad con otra persona versus todo el poder del Estado respecto a un delincuente. Y yo estoy de acuerdo con que se tiene que realizar una investigación y con que sea sancionado en caso de que efectivamente sea culpable. Pero toda la reforma y estos proyectos de ley dicen textualmente: no vamos a exceder el poder del Estado, pero dicen, si es que se vulnera el derecho a la vida de determinadas personas, somos capaces, sin distinción, de vulnerar el de todos estos sin saber quiénes efectivamente son delincuentes. Entonces me perdonarás que cuestione esta incoherencia cuando a mí me están diciendo que me pueden limitar el derecho a tránsito, a expresión, etcétera, cuando yo no tengo ninguna vinculación al Tren de Aragua.